Hola, ¿cómo han estado? Es un placer volverlos a ver en nuestra reunión general de iglesia y quiero mandar un saludo a los hermanos de La Lima. Como ustedes saben, la semana pasada empezamos nuestra serie de cómo evitar el caos y hoy vamos a estar hablando acerca de mi relación con Dios y cómo evitar el caos en mi relación con Dios, y lo que pretendemos es dar algunas ideas que nos puedan ayudar a evitar el caos o a salir de él si es que nos encontramos en un caos espiritual que no sabemos qué hacer. Así que si me acompañan por favor en una oración para que el Señor nos guíe en este tiempo. Dios, estamos muy agradecidos con usted por permitirnos un día más y traernos aquí a donde se reúne su iglesia para poder escuchar acerca de su palabra y lo que usted quiere para nosotros en esta ocasión. Pedimos que nos guíe Dios con su santa palabra y que sea su espíritu el que hable a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. A mí solo úseme Dios para ser vocero de su palabra única y exclusivamente. Se lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, el pastor Denis Chavarría el sábado pasado estuvo dando alguna definición de lo que es el caos. Y yo no quisiera entrar más en eso, pero sí quisiera nombrarles algunos sinónimos del caos para que tengamos una idea de qué implica toda esta palabra. Ahí hay algunos sinónimos del caos, que es confusión. Cuando hay caos hay confusión, hay desorden, hay descontento, hay anarquía. Ustedes han venido en las horas pico, cuando vienen o van para San Pedro o vienen de San Pedro, hay una anarquía increíble con los rapiditos, los taxis, los buses, las volquetas, las rastras, etcétera, etcétera, y usted de por medio. Eso es anarquía, así es el caos. También es un embrollo, es un enredo, que usted no sabe cómo salir de ese enredo. ¿Ha estado en algún momento así usted? Pues enredo es lío, es laberinto. ¿Han visto ustedes los laberintos? Hay unos laberintos allá en Europa que es de jardines. Es un laberinto que no sabe por dónde ir, dónde comenzar, dónde salir, dónde entrar. También quiere decir desastre. ¿Está su vida espiritual en un desastre? Pues eso significa caos también. Y también caos es sinónimo de relajo. Relajo en cualquier área de su vida, en cualquier cosa de su vida. Ahora, yo pregunto si ustedes encajan en alguno de estos sinónimos, ¿verdad? Si encajan en alguno de ellos. Pues yo creo que todos, de alguna manera, vamos a encajar en cada sinónimo de lo que es el caos. Tal vez tenemos problemas de tipo personal, problemas de tipo familiar. Tal vez estamos peleando y teniendo o lidiando con cosas en nuestra vida, cuestiones de pecado, como sexo ilícito, como adulterio, como fornicación, como robo, como cualquier cosa que tenga. Eso es caos, eso es tener un caos en la vida espiritual. Y entonces necesitamos evitarlo o salir de él. Así que es necesario que ustedes y yo entendamos en esta ocasión qué cosas debemos hacer para evitar el caos en nuestra relación con Dios o salir del caos en que nos encontramos actualmente. Pero yo quiero sugerirte entonces algunas ideas. Y la primera idea que quiero sugerirte es que tienes que empezar a poner en orden tus prioridades. Una de las maneras para poder evitar el caos o salir de él es empezar a poner en orden tus prioridades. La mayoría de los problemas están relacionados en ese sentido, que no tienes las prioridades de tu vida en orden. Y por eso no sabes qué hacer, por eso no sabes por dónde empezar. ¿Cómo están tus prioridades hoy en día? Pregunto más específicamente, ¿es Dios la prioridad número uno de tu vida? Y tal vez al hacer esta pregunta, ustedes inmediatamente pueden contestar sí, o tal vez no. Pero la mayoría de las veces nosotros contestamos sí, Dios es la primera prioridad en mi vida. Pero vamos a examinarnos en esta ocasión. Ahí en el boletín ustedes van a encontrar una hojita como esta. Esa hojita contiene algunas preguntas que hoy nos vamos a confrontar con ellas para saber si realmente Dios es el primero en nuestra vida. Y dice la primera pregunta:
Es Dios la prioridad número uno en tu vida? Y comienza con la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas a buscarlo en oración? Eso determina si Dios es el número uno en tu vida. La segunda, ¿cuánto tiempo dedicas a estar en su presencia? Hay un salmo que dice, venid ante su presencia, y está callado ahí, delante de él. ¿Cuánto tiempo se usa para eso? ¿Cuánto tiempo dedicas, la tres, cuánto tiempo dedicas al estudio de su palabra? Esto es importante para saber si Dios es el número uno en tu vida. Porque a lo mejor podría ser que en vez de la Biblia te escojas la prensa, el tiempo, el heraldo o la tribuna para venir y comenzar tu día y no ser la palabra de Dios. La 4, ¿cuánto tiempo meditas en su palabra? ¿Cuánto tiempo estás tú en el transcurso del día pensando en Dios, pensando en la palabra de Dios, de lo que Él te habló en la mañana? El 5, ¿cuántos versos de la Biblia memorizas al mes? Y lo puse al mes, ¿va? Porque en un día difícil, ¿va? Al mes. ¿Cuántos versos te memorizas al mes? 6, ¿a cuántas personas le compartes la palabra de Dios o el Evangelio de Jesucristo? Si haces esto, Dios es el número uno en tu vida. 7, ¿tomas tus decisiones en base al consejo bíblico o te vas como salga, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Es importante entonces que tomes en cuenta esto. 8, ¿asistes regularmente a la reunión de iglesia y del grupo de discipulado? ¿Prefieres venir a la iglesia que poder irte a algún otro lado? Es más, hay otras cosas que ocupan el lugar de la iglesia. En vez de ir a la iglesia te vas a otro lado, pues tienes que evaluar realmente si Dios es el primero en tu vida con estas preguntas. Y 9, ¿tienes un compromiso con Dios y su iglesia? ¿Tienes en realidad? Pregúntate, ¿en realidad yo tengo compromiso con Dios y con su iglesia? Eso es importante. Y 10, ¿abrazas con convicción la gran comisión? ¿Estás convencido de que estás aquí para que el Señor te use para predicar el Evangelio, para alcanzar a otros para Cristo? Pues esas preguntas te pueden ubicar, ¿verdad? A saber si Dios es el número uno en tu vida. Y no es para hacerte sentir mal, y para eso estamos aquí, para ver cómo podemos hacer para mejorar esa relación que nosotros debemos tener con el Señor y hacerlo a Él el número uno en nuestras vidas. Entonces, yo creo que aquí vamos a tener que enfatizar algunas cosas. La primera es que el Señor Jesucristo quiere ordenar tu vida. Él es especialista en arreglar lo que está en desorden. Él quiere hacer algo en tu vida. Quiere hacerlo, ¿verdad? Pero tienes que comenzar poniéndolo a Él como la prioridad número uno. Y créeme que Él tiene el poder para transformar tu vida, evitar el caos espiritual en tu vida y sacarte del caos si hoy te encuentras en Él. Quiero llevarte a un pasaje que está ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, por el principio, porque todo comienza con el principio, para que veas lo que Dios es capaz de hacer contigo, si tú le permites a Él ser el primero en tu vida. Dice este pasaje con respecto de la creación. Versículo 1 del capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, dice, desordenada. ¿Está desordenada tu vida? Y vacía. ¿Está vacía tu vida hoy? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Está tu vida hoy en tinieblas? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y entonces Dios empezó a hacer algo, porque la tierra estaba desordenada y en esa situación. Y empezó a hacer algo y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y en las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Dios, en el principio, tenía la tierra y estaba desordenada, y Él empezó a hacer algo por la tierra y comenzó a poner las cosas en su lugar. Hizo la luz, dice, y separó la luz de las tinieblas. Y más adelante ustedes pueden ver todos los 6 días de la creación, de lo que Dios hizo. ¿Y saben qué es lo más importante de todo eso? Que el poder de Dios es que con solo su palabra
hizo que las cosas existieran y las puso en orden. El Señor en un pasaje en Corintios también dice que es un Dios de orden y no de desorden, y Dios quiere ponerle orden a tu vida y a la mía. Y Él tiene el poder entonces para hacerlo. Pero ¿sabes qué? Debes ponerlo a Él como la prioridad número 1 en tu vida. Y vas a ver el poder de Dios actuar en ella, porque Él es capaz de ordenar lo que está desordenado o prevenir que entres en el desorden o en el caos en tu vida. Por eso es importante que el orden en tu vida comienza al traer a Dios a ocupar el primer lugar en tu corazón. Comienza entonces el orden en tu vida al traer a Dios a ocupar el primer lugar en tu corazón. Tal vez entonces aquí te preguntarás, pero ¿cómo puedo hacerlo? Porque a veces recibimos mucha instrucción, pero específicamente, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues tienes que hacer lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer es permitir que Dios venga a tu vida. Tienes que recibirle a Él si tú no lo has recibido. Si tú no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, entonces es peor tu caos o tu desastre o tu relajo en tu vida. Tienes que recibirlo a Él. Porque nadie puede ocupar el corazón si no lo conoces, si no lo recibes. Por eso es importante entonces que si nos estás acompañando aquí desde hace varias veces y todavía no has tomado la decisión de recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, es importante que lo hagas. Y quiero decirte lo que Él hizo en la cruz. Él murió en una cruz. Él vino hace 2000 años con el propósito específico de venir a morir por los pecadores en una cruz. Él vino a dar su vida por ustedes y por mí, por amor a ustedes y a mí, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debes entonces hacer para tener vida eterna? Recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? La Biblia dice que todos ustedes y yo somos pecadores y que el pecado nos condena a estar separados eternamente de Dios para siempre en un lugar de fuego y tormento que se llama infierno. Pero tú puedes evitar ir ahí con tan solo recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. ¿Ya lo hiciste? Yo te invito a que lo hagas. Es más, yo te invito a que en esta ocasión lo hagas, que ahí donde estás sentado recibas al Señor como tu Salvador personal. Es más, me gustaría que lo hiciéramos. Me gustaría que ahí donde estás cierres tus ojos y le permitas al Señor entrar en tu corazón para que comiences a hacerlo el primer lugar en tu vida. Acompáñame en una oración para que reciban al Señor aquellos que no lo han hecho en este momento. Oremos de esta manera. Puedes orar de esta manera si tú quieres seguir mi oración. Puedes decirle, Señor, reconozco que soy un pecador o una pecadora, que nada de lo que yo haga puede darme la entrada al cielo. Que solo usted, con ese sacrificio que hizo en la cruz, al morir por mí en esa cruz, al derramar completamente su sangre para pagar toda mi deuda de pecado, y al venir y reconocer que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, y que venció a la muerte, al pecado y a Satanás, y hoy está sentado a la diestra del Padre, como lo dicen las Escrituras, yo abro mi corazón y le permito a usted venir y entrar a mi corazón y le recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por morir en la cruz por mí. Yo no lo merecía, pero por su amor usted me ha dado el perdón de pecados a través de ese sacrificio. Señor, le recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias por salvarme y gracias por inscribirme en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo eso, entonces la Biblia dice que Dios le da la vida eterna. Entonces establece el primer lugar o el primer momento para darle lugar a Dios en la totalidad de su vida. Pero si usted ya es un cristiano y su vida está al borde del caos o en el completo caos, entonces usted tiene que empezar a poner al Señor Jesucristo en el centro de su vida, estableciendo una relación personal con Él
por medio de la oración. Porque quiero enfatizar este punto. La oración es el único medio para comunicarse con Dios. No existe otro. Solo la oración. No es con el iPhone, no es con nada en lo absoluto, sino a través de la oración que usted se puede comunicar con Dios. Entonces tiene que establecer una relación personal con Él a través de la oración. Fíjense que es importante, la pregunta acá es, ¿qué es orar? ¿Qué es la oración? Pues en el manual de ADN hay una definición, por eso es importante que ustedes compren el manual. Hay una definición de lo que es la oración. Dice que es comunicación y conversación con una alta percepción de su presencia. La oración es comunicarse, es hablar con Dios, pero convencido de que usted le está hablando a Dios, de que no está solo, que no le está hablando a una imagen, a un ídolo, a una pared, no, que le está hablando al Señor. ¿Y saben lo extraordinario que es todo esto? Que ustedes y yo tenemos el privilegio maravilloso de comunicarnos con el Creador del universo. Eso solo ustedes y yo lo tenemos. ¿No es sorprendente y extraordinario eso? Y sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Pero usted y yo tenemos ese privilegio de hablar con el mero mero, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Solo ustedes y yo lo tenemos. Eso entonces es comunicación, ese es orar, comunicación y conversación con alta percepción de su presencia. Es compartir con Dios nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras ansiedades, nuestros deseos, la alabanza y las expectativas que tenemos. Es realmente hablar con nuestro Padre Celestial. Entonces es importante que nuestra relación con Dios se base a través de la oración como la base para ponerlo a Él en el primer lugar. Imagínate que podemos comunicarnos con el Señor mismo y realmente Él, el Señor Jesucristo, es el modelo que ustedes y yo debemos seguir para aprender acerca de la oración. Hay un pasaje en Marcos 1:35 que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. El Señor acostumbraba a orar. El Señor tenía a la oración como una alta prioridad en su vida y en su relación con el Padre. Y en Lucas 5:16 dice: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba, se comunicaba con el Señor. Si el Señor Jesucristo estaba en una constante comunicación con el Padre en oración, si Él lo necesitaba hacer, sin duda alguna ustedes y yo lo necesitamos más. Si Él, el Señor, lo hacía, ustedes mucho más, ustedes y yo mucho más. Por eso es importante que estemos en comunicación con el Señor. Él oraba en diferentes circunstancias y diferentes momentos. Por ejemplo, cuando Él escogió a sus discípulos, Él antes oró. Cuando Él estaba en el desierto y lo tentó Satanás, Él estaba orando y ayunando. Y cuando Él estaba cerca de su muerte, Él también oró. En Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Han estado algunos de ustedes en algún momento de angustia como lo estaba el Señor? ¿O están en este momento? Pues este es el momento que ores como Él lo hacía. Pero realmente muchas veces no se necesita que estemos en situaciones complicadas, en situaciones de circunstancias difíciles para orarle al Señor, porque la cuestión humana a veces funciona de esa manera. Cuando estamos bien, estamos tranquilos y ya ni queremos orar, pero cuando ya se nos presenta alguna cosita ahí que nos comienza a mover el piso, entonces inmediatamente venimos y oramos. Pero no necesariamente tiene que ser así, sino que ustedes y yo como creyentes debemos tener una vida de oración frecuente y constante. Y no necesariamente, les decía,
que tiene que ser una oración ferviente porque estamos en alguna situación complicada. El salmista en el Salmo 42 del 1 al 2 lo pone de esta manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Miren qué tremendo esto, qué tremendo este pasaje. A mí me fascina este pasaje porque me da la verdadera perspectiva de lo que yo debo hacer como hijo de Dios, de buscarlo a Él. Como el ciervo brama por las aguas, dice, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Tiene tu alma sed del Dios vivo, de buscarlo a Él, de encontrarte con Él cada mañana o en cada momento? Debería ser así, como lo dice el salmista. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y hay una versión que es la traducción viviente que me gusta, dice, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Wow, este es impresionante. Así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed del Dios viviente. Qué rico. ¿Es esta tu expectativa siempre? En cada mañana cuando te levantes, ¿anhelas buscar al Señor cada día que abres tus ojos? El Proverbio 8:17 dice, yo amo a los que me aman. Si amas al Señor, debes buscarle entonces. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Amas al Señor? Pues búscalo. ¿Amas al Señor? Búscalo. También el Salmo 105:4 nos exhorta para que busquemos la ayuda y el poder de Dios. El 105:4 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Salmo 18:32, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Cuando tú estás con el Señor día tras día, en su presencia, a través de la oración, vas a recibir poder. ¿Se acuerdan en el Viejo Testamento cuando Moisés subió al monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches recibiendo las tablas de la ley? Y estuvo en la presencia del Señor. Y cuando él bajó al pueblo, el pueblo hasta le tenía miedo porque su cara brillaba, porque había estado en la presencia del Señor. Cuando tú estás en la presencia del Señor, tu rostro va a brillar. Tu rostro va a brillar. Créeme que así va a ser. Por eso entonces es importante que estemos en la presencia del Señor siempre. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, orad sin cesar. O sea, constantemente, donde estés, donde quiera que estés, en el carro, en el baño, donde te estás bañando, en cualquier lugar. Alguien dijo que la falta de oración realmente es pecado. Oigan esto, alguien dijo que la falta de oración realmente es pecado de orgullo. Wow, ¿por qué? Porque es pensar que puede hacer algo sin Dios. Así que si tú no has hecho de la oración un hábito diario, entonces el Señor no es el número uno en tu vida. Así de sencillo. No es el número uno en tu vida. Por lo tanto, será difícil que te ayude el Señor a evitar el caos en tu vida espiritual o a sacarte del caos si te encuentras ya en este momento. Por eso, mi exhortación en esta ocasión es que comiences a buscar al Señor por medio de la oración. Martín Lutero escribió esto acerca de la oración. Escucha esto. Cuando no oro un día, Dios lo sabe. Cuando no oro 2 días, el diablo lo sabe. Cuando son 3 días, la gente lo empieza a notar. ¿Verdad? Y así es. Yo lo he experimentado y lo he visto. Así de sencillo. Entonces empezás a ver a otra persona, no a ese Julio que está buscando al Señor diariamente. Entonces es importante hacer al Señor Jesucristo el número 1 en tu vida
y salir o evitar el caos en que te encuentras hoy. Pero hay otra cosa a hacer en esto también. No solamente es venir y establecer una relación con Dios a través de la oración, sino que también es establecer una relación con el Señor a través de su palabra. Establecer una relación con el Señor a través de su palabra. Así como la oración es el único medio para comunicarte con Dios, la palabra de Dios es el medio que Dios usa para comunicarte contigo y conmigo. Con vos y conmigo. La palabra del Señor. Por eso hay una exhortación aquí del apóstol Pedro en 2 de Pedro 2, del 2 al 3. Dice este pasaje: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la dignidad del Señor. En la versión viviente me gusta porque le expresa de esta manera: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. ¡Wow! ¡Qué impresionante este pasaje! Dice aquí, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad de Dios. ¿Qué hace un niño tierno cuando tiene hambre? Se pone a llorar, pide a gritos con su llanto, ¿no? Que le den su lechita porque es necesaria para él. La leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, la Biblia, es necesaria para que ustedes y yo vengamos y crezcamos a una experiencia plena de la salvación, de lo que Dios nos ha dado como la vida eterna y la salvación. Es importante que hagamos eso. Si deseas, deberías de desear en cada momento de tu vida, de tu diario vivir, escuchar la palabra de Dios. Y el mismo Señor nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 39, nos dice de esta manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. La única manera que tú puedes conocer al Señor es a través de su palabra. Solo a través de ella puedes conocer lo que Dios ama, lo que Dios odia, lo que Dios quiere que hagas, lo que Dios piensa acerca de ti y de la vida. Y lo que Dios quiere que tú hagas como creyente, como hijo de Él. También alguien dijo que mientras más lees la Biblia, más amarás a su autor. Entre más lees la Biblia, más amarás al Señor, porque Él es autor de la Biblia. Y eso es verdad, aún en las mismas palabras del Señor Jesucristo. Hay un pasaje en Juan, en el capítulo 14, versículo 21, el 23 y el 24, que dice de esta manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Oigan bien, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Eso es lo que Dios va a hacer cuando estás en la palabra, cuando amas la palabra, cuando obedeces la palabra. El 23 dice: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra obedecerá, quiere decir eso. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sabes qué? El día que tú recibes a Cristo como tu Salvador, viene a morar la Trinidad completa en tu vida. Por eso viene Él y hace morada contigo. Dios completamente en ti. El 24 dice lo contrario: el que no me ama no guarda mis palabras. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Te lo enfatiza el Señor. Esta palabra que está aquí, que tienes en tus manos, vino de allá arriba.
Y por eso es importante que usted y yo la estudiemos todos los días. Si amas su palabra y la obedeces, Él promete hacer cosas grandes contigo. Se dará a conocer y hará comunión con cada uno de nosotros. Eso es realmente extraordinario. Podemos afirmar entonces que si Dios es la prioridad número uno en tu vida, entonces debes amar su palabra. Si tú dices, no, Dios es mi prioridad, entonces debes amar su palabra y obedecerla. De lo contrario, no, porque el que no ama mi palabra y no lo obedece, no me ama, dice el Señor. Sencillo, aquí se descarta todo lo que puedas pensar de otra manera. Debes considerarlo siempre, entonces, la palabra como tu guía, como tu luz, como el alimento espiritual, y así evitarás caer en el caos, o Dios te va a sacar del caos espiritual en que te encuentras hoy, a través de su palabra. Es importante entonces. Pero a lo mejor te estarás preguntando, sí, pastor, yo sé que eso es así, ¿va? Pero a mí me cuesta venir a la palabra. Yo creo que sí puede costarnos porque hay muchas distracciones en este mundo. Pero es importante entonces hacer algunas cosas prácticas, porque a veces ese es el problema, algunas cosas prácticas. Y alguien también escribió en algún momento algo que tiene que ver con la Biblia, con leer la Biblia. Y él dice que debemos leer la Biblia aunque estemos cansados. ¿Verdad? Aquí algunas veces tienes que cambiar las actitudes e ir en contra de tu estado de ánimo o cómo te sientas. Entonces, debe leer la Biblia aunque estés cansado. Debe leer la Biblia aunque estés desanimado. Debe leer la Biblia aunque estés en pecado. Debe leer la Biblia aunque estés dudando. Debe leer la Biblia aunque no tenga sentido para ti. Debe leer la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios y va a hacer un efecto en tu vida. Eso es importante. Eso es lo que Dios quiere, porque Él quiere transformar tu vida. Anímate y ora y lee la Biblia, porque cuando hace esto, van a ocurrir cosas importantes en tu vida. Y cuando unes la oración y la lectura de la palabra, eso se llama tener un devocional, un tiempo a solas con el Señor. Y también quería recordarte que ahí en el material de ADN está una guía para hacer esto. Porque queremos que todos ustedes y yo estemos en la misma página, estemos leyendo lo mismo todos. Es más, como una cosa de la iglesia. Pero claro, tú puedes leer lo que quieras de la Biblia. Pero si estás en unidad con nosotros, como iglesia, entonces leerás lo que nosotros ponemos, por ejemplo, en los separadores que les damos mes por mes, donde están las lecturas devocionales, para que ustedes estén leyendo la Escritura. Y ese material contiene algunas áreas que se llama exactamente el titulito, Mi tiempo con Dios. Hay una fecha y hay la lectura que vas a hacer. Y hay algunas cosas para que aprendas de la palabra, porque no solo es leer y leer y leer qué, y después qué, sino que hay una parte donde dice conocer qué te está enseñando Dios con esa palabra que hoy leíste. ¿Qué vas a cumplir? ¿Qué debo obedecer en este pasaje? ¿Qué paso de acción voy a hacer? Compartir. ¿Qué voy a compartir? ¿Cómo voy a edificar a otros? Por cierto, la lectura de esta mañana, de este día, por si ustedes no lo han visto, está en Segunda de Reyes 19, del 1 al 19. Y hay cosas importantes en la lectura de hoy. Y habla acerca del rey Ezequías, un rey que hizo cambios tremendos en la adoración a Dios, al Señor de señoras y al Rey de reyes. Pero él se ve en este momento, en este pasaje, en una circunstancia difícil de su vida, porque Senaquerib, un rey asirio, lo va a invadir y lo tiene rodeado y no hay nada que pueda evitar eso. ¿Y sabe lo que hace él? Hace lo que ustedes y yo siempre debemos hacer, es acudir al Señor en oración. Y en el pasaje en 2 Reyes 19, Ezequías dice, ahora pues, oh Jehová nuestro Dios, sálvanos te ruego
de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Ezequías accedió a buscar a Dios en oración. Eso es lo que aprendió hoy, ¿verdad? Yo. Pero usted lo puede también aprender. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para venir y cumplir, ¿verdad?, ese pasaje? Pues creerle a Dios, que solo Él tiene el poder para sacarme de cualquier situación en que esté. ¿Cómo entonces puedo venir y compartir este pasaje con otros? Pues animándolos. Si están en circunstancias difíciles, que no se desanimen, que busquen la ayuda del Señor. Ya tengo una experiencia práctica, ¿verdad?, para ponerla en mi diario vivir, y eso me va a ayudar mucho en mi crecimiento espiritual. Pero tal vez podrías decir que no tienes tiempo. Bueno, eso es solamente una excusa. La Biblia dice en Eclesiastés que para todo hay tiempo, para todo. Así que esa es una excusa barata, no tengo tiempo. Para todo hay tiempo. Y claro, tenés que evaluar las distracciones que tienes. Por ejemplo, a mí me gusta ver televisión, ¿verdad? Me gusta ver partidos de fútbol y de vez en cuando una película que sea adecuada, porque hoy es difícil ver algo que no sea adecuado. Difícil. Pero entonces hay mucha distracción, como la televisión, como el internet, como las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasas tú en Facebook? Eso es bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo entonces le dedicas a la palabra? Entonces sí hay tiempo, sí hay tiempo. ¿Cuánto tiempo pasas con tu celular? ¿Cuánto tiempo te concentras en las cosas que no son importantes? ¿Verdad? Entonces, es importante que vengas y puedas tomarte el tiempo, porque esa es tu decisión. Los pastores no tenemos el poder para controlar la mente de la gente. Ya quisiera tenerlo, ¿va? No. Para cambiar el chip no tenemos ese poder. Solo Dios lo tiene. Y solo tú lo tienes también para elegir buscar a Dios a través de su palabra. Así que tienes que decidir, ¿verdad?, si seguir así o darle un giro a tu existencia poniendo al Señor en el centro de tu vida, buscando su dirección por medio de su palabra. Así que te puedo asegurar categóricamente que solamente la palabra de Dios le puede dar orden a tu vida. Solamente, no hay otra. No es Pablo Coelho, un chavo ahí que, no sé, ¿verdad? A veces en Facebook miro que comparten pensamientos de él. Está bien, no está mal, ¿verdad? Pero ese no es Dios. Dios es más sabio que Pablo Coelho. Dios es más sabio que cualquiera que escribe libros y frases y toda esa cosa. Dios es más sabio porque Él es el consejero sabio para ti y para mí. Él tiene el poder entonces para hacer, la palabra tiene el poder para venir y darle orden a tu vida. Y te lo voy a asegurar con este pasaje de Hebreos 4:12. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios. En la versión viviente dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos íntimos. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cuáles son tus deseos? La palabra te los descubre. Ese es el poder que tiene. Entonces, léela, estúdiala, hazla tuya, haz tu alimento espiritual. La palabra de Dios es viva y poderosa, por eso garantiza que puede evitar el caos en tu vida y ordenar el desorden si posiblemente ya estás en el caos. La palabra
tiene el poder para hacerlo. Segunda Timoteo 3:16 enfatiza lo siguiente: toda la escritura es útil, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra. Y en esta versión dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esa es la función de la palabra de Dios en tu vida. Entonces, leer la Biblia no simplemente es para informarnos, es con la intención de transformarnos, de transformar a la imagen de Dios, para transformar tu vida a la imagen de Dios. Ese es el propósito. Precisamente fue dejada por Dios para transformar tu vida y es uno de los propósitos más grandes que la palabra tiene. Así que, ¿tienes alguna duda acerca de la palabra de Dios y del poder que tiene para transformar tu vida? Y del poder que tiene para evitar que caigas en el caos espiritual o en el caos de cualquiera de tus áreas de tu vida. ¿Tienes dudas de ella? Pues no la deberías de tener. Porque realmente es poderosa. Quiero terminar con esto. Si tú quieres poner orden en tu vida, o evitar, o salir del caos en que estás actualmente, tienes que hacer un compromiso con Dios de que Él va a ser el número uno en tu vida y que lo buscarás a través de la oración y la palabra todos los días de tu vida. Y quiero que ores por eso. Te voy a dar un chancecito de unos segundos para que ores por eso, para que tú hagas a Dios el primero en tu vida y que lo puedas buscar a través de la oración y su palabra. Te invito a que ores por esa petición. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de conocer si realmente usted es el número uno en nuestra vida o no. Y nos da a conocer la manera como podemos venir y establecer una relación personal con usted a través de la oración y su palabra. Gracias por haber dejado esas dos herramientas tan necesarias para la transformación de nuestra vida como creyentes. Queremos buscarle, Dios. Queremos que esta iglesia, que cada miembro de esta iglesia sea un buscador permanente de su presencia, de su guía. Que sean hombres y mujeres, jóvenes y niños de la palabra, que la palabra sea su guía. Que sea la luz que alumbre sus caminos. Que sea la luz que alumbre sus vidas. Le pido, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí, por nuestros amigos presentes y también por los hermanos de la Lima, Dios, para que hagan de la oración y la lectura de su palabra lo más importante para sus vidas. Señor, se lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén.